Hola, ¿qué tal amigos de Paz con tus sentidos? Hoy nos lanzamos a descubrir Zacapu, Michoacán, un lugar donde la historia, la naturaleza y la gastronomía se encuentran en cada rincón, desde sus paisajes y tradiciones hasta sus sabores más auténticos. Te llevaremos a conocer por qué este destino enamora a quienes lo visitan. Así que acompáñanos a recorrer Zacapu y prepárate para descubrir todo lo que hace especial a este rincón de Michoacán. ¡Comenzamos! Y bueno, para comenzar nuestro recorrido aquí en el bello Zacapu, primero hicimos una parada técnica para echarnos un rico desayuno en el comedor Santa Ana, ubicado en el centro histórico de Zacapu. Y pues la realidad es que tiene muy bonita vista, está ubicado en la segunda planta y nosotros nos fuimos a lo que es la terraza. La verdad tiene una muy bonita vista, el clima pues era muy fresco, lo cual también nos daba un poquito de frío, pero bueno, valió la pena estar en la terraza. Y para empezar y para quitar el frío y lo fresco del clima, nada como un cafecito calientito recién hecho. Y también nos dieron para degustar unos chilaquiles verdes con huevo y frijolitos con queso que la verdad estaban muy buenos. Si vienen a Zacapu tienen que venir aquí al comedor Santa Ana para echarse un rico desayuno y tener una excelente vista de la plaza principal de Zacapu. A comenzar con una pequeña parte teórica. Aquí vamos a encontrar todos los planos que ha hecho las investigaciones el grupo CEMCA, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Es un grupo interdisciplinario de Francia, comúnmente son los directores, exdirectores y personas de la Sorbona de París. Esas personas a partir de 1965-70 empezaron a venir a hacer los estudios aquí a Zacapu, en el cual pues tenemos un conteo hasta el día de hoy por ellos, pues aproximadamente de más de 4.500 estructuras ceremoniales. O sea, todo lo que está atrás de nosotros, lo que veíamos como piedras, son puras centros ceremoniales y sitios sagrados. Entonces, gracias a todos estos avances que tuvimos por varios años, pues se logró tener diferentes tipos de mapeos, ya sean de medio tipo labial o tipo de recorrido. Y en este lugar pues tenemos la ponencia de esas láminas, de más o menos cómo están ubicados los sitios, cómo eran los entierros, qué forma tenían los entierros. Y del otro lado vamos a poder encontrar algunas piezas que se han encontrado en Zacapu. Por ejemplo, encontramos un entierro de una pieza aproximadamente de 1,20 m la olla. Ahí la vamos a poder encontrar. Y todo ese tipo de referencias son las que estamos tratando ahora de resguardar como la parte no histórica de Zacapu, sino la esencia que mantiene la identidad de todos acá. Entonces el reconocimiento de la Casa de la Cultura es únicamente ahorita visualizar cómo estamos ubicados en Zacapu, qué es lo que tenemos en Zacapu y que después ir a conocer en dónde se encuentran todos los sitios de Zacapu. En este momento estamos ingresando a lo que es la Casa de la Cultura de Zacapu, que tiene el nombre de Tata Agustín García Alcaraz. En esta se resguardan algunas de las piedras encontradas, vestigios encontrados en lo que fue o lo que es más bien la zona arqueológica de aquí de Zacapu, y en ella podrás encontrar vasijas, ollas, piedras y los conocidos como petroglifos, que son básicamente rocas con diseños simbólicos grabados en ellas de manera obviamente antigua, como con cincel o martillo de piedra, o en dado caso pues la simple abrasión de la roca. También aquí se podrán encontrar fotografías de lo que es el Zacapu antiguo, del siglo XX, inicios del siglo XX, cómo se vivía en aquellos tiempos en Zacapu, y cada fotografía tiene su propia historia. Es algo muy interesante poder conocer un poco de la historia antigua de Zacapu en un solo lugar. La vejada no sé si es segunda aquí. Esa ya cuando llegamos aquí a trabajar ya estaba. Pero las demás piezas que veo que son talladas, ¿qué representan? ¿O en qué zona las encontraron? En las zonas arqueológicas de aquí en el Malpais, en la Zarcí, y luego en el Malpais, en el Reventón, en el cerro aquí arriba de la costita, eso se había encontrado aquí. Son talladas, ¿qué será? ¿Es arcilla?
Parece que es así. Pero son elaboradas por los antiguos pobladores de Zacapu. En este momento nos estamos dirigiendo a lo que es la parroquia de Santa Ana, que es una de las parroquias más antiguas de Michoacán, una parroquia fundada por Fray Jacobo Daciano, que bueno, así como nos contaron la historia, era un príncipe danés que renunció a su corona para poder ponerse el hábito franciscano. Nos cuentan que esta parroquia, su construcción inició en 1548 con trabajadores de un poblado que se llamaba Querécuaro. Esto porque pues el poblado no se sabe exactamente dónde estaba, no se sabe su ubicación exacta, pero era un lugar cercano a Zacapu. La verdad es que la parroquia tiene un interior bastante bonito, como muchos de los templos católicos, y también cuenta con lo que es un convento que actualmente sigue existiendo, pero ya no bajo el régimen de un convento. Y también cuenta con esa construcción típica de la época de la colonia. La verdad es que el convento también tiene una pinta muy bonita, una arquitectura muy bonita y característica de esos tiempos de la colonia. Luego, este tipo como de reguiletes Ajá. puede ser una reminiscencia de algo que gira, o como un reguilete, algo que tiene que ver con el viento. Una alusión quizás a algo, alguna representación del movimiento como Eje Cati en Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala. Le ponen simulando un reguilete porque representan al dios del viento. Pero pues, eso solamente son suposiciones porque al final de cuentas son como iconografías o iconos o elementos decorativos que seguramente ya sean los purépechas y las culturas que vivieron aquí y las retomaron para ponerlas, quién sabe. Esta parece, fíjense cómo hay piedras diferentes, está reconstruido totalmente. Sí. Entonces parece que la parte original es la parte de arriba, Del hasta centro, aquí. ¿verdad? Ajá. Esto De la clave del arco del conopial de aquí. porque este ya es reconstruido, Sí. ¿verdad? Y este este piquito, es el ¿qué original, significa? es original. Es un estilo que se usaba de arco en la Edad Media. Apiñonada. Y siempre nos preguntábamos nosotros qué es la piedra apiñonada. Pues esa piedra gris, morena. Entonces cuando dicen los de Zacapu qué tipo de color de piel tienes, le dicen tienes piel apiñonada. Nosotros nacimos con una piel apiñonada y la piedra con la que se construye todo es color apiñonada. Sí, hay recubrimientos en los arcos. En aquel que estaban ahorita platicando se logra ver la diferencia de cambio de piedra, lo que es ya cantera a lo que es lo poquito más antiguo. Y aquí logramos todavía rescatar algunas piedras que se quedaron talladas en su lugar. ¿Le vieron la figura de la piedra? Sí, y si se fijan, es golpeada, no es cortada. Está golpeada la piedra, pura cincelada. Entonces, este convento pues, fue un trabajo muy grande, un trabajo realmente muy grande porque no hay mucha historia de cuándo en realidad se edificó, sino cómo se edificó es lo que encontramos. Y el convento pues, fue uno de los más importantes que tuvo Michoacán. Fray Jacobo Daciano llega con gente de Querécuaro, Del pueblo. del pueblo de Querécuaro. Y la gente de Zacapu no sabía qué estaba pasando. Él exhorta bajo la doctrina a la gente de Querécuaro y le dice vamos a crear un nuevo templo. Querécuaro, Guanajuato. Querécuaro. Querécuaro. Es un pueblo que aún no le sabemos la ubicación real. Sí, sabemos por dónde, en qué región está, Ajá, sí, por todo eso así, dije. pero sí está en un tema. Y esa gente ya llega a dormir en la noche. En la mañana se despiertan, se hace la meditación, por llamarlo así, su parte de rezo, y se desmontan. El desmonte se refiere al acto de quitar todo el monte, los árboles, los pinos, los encinos. O sea, hay que desmontar, hacer el desmonte de árboles para dejar pelón el lugar, así literalmente, y empezar a urbanizar, Para a edificar. construir. No puedes edificar. Entonces, lo cual nos dice que en ese momento, la parte donde ahora está la iglesia de Zacapu y lo que ahora es el pueblo de Zacapu, obviamente no había asentamiento humano. Pues apágase la cámara. ¿Es la laguna de Zacapu? Ahí está la laguna. ¿O es parte de? Sí, pero esta no es la laguna. Ahorita no es la No. laguna porque
¿O sí? Como un centro recreativo, ¿no? Sí, hacen una presita. ¡Hora! ¿Qué pues? ¿Qué doña Ramón? Y pues ahora estamos en lo que se le conoce como el hermano menor de la laguna de Zacapu. Es un parque conocido como La Zarcita, que es un lugar bueno que tiene manantiales, tiene nacimientos de agua. El agua en algunos puntos se nota más cristalina que en otros, pero lo que sí notamos es que hay bastantes peces. Eso es algo bueno porque da a entender que el agua, pues, de cierta manera aún ayuda a que haya un hábitat dentro del agua. Ahorita vamos a escuchar las palabras del Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia. Las compañeras pues nos van a dar una limpia para poder ingresar al lugar. Nosotros tenemos por costumbre que estos lugares pues no podemos entrar así como acostumbramos. Entonces tenemos que entrar limpios de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu y empezar a reconocer nuestros centros ceremoniales. No es conocerlo, es reconocerlo porque todos ya traemos la sangre de Michoacán. Ahora solamente hay que volver a reconocer que este es el sitio que da origen a toda la cultura purépecha de Michoacán y a gran parte del país, que es todo el occidente de México. Como es un lugar sagrado, debemos de entrar plenamente purificados. Con todo el respeto que merece el lugar, ¿es un lugar, es una piedra sagrada? ¿Qué es? Es el lugar sagrado. Es el lugar sagrado. Acá arriba estaba pues toda nuestra esencia, nuestra fuerza, nuestras energías. Acá hay mucha energía, y pues para eso hay que hacerlo, para eso estamos pidiendo el permiso nosotros como portadoras de fuego, portadoras de este fuego sagrado que traemos. Nosotros siempre se ha dicho que solamente Tzintzuntzan tiene yacatas circulares. Entonces la antigüedad de este sitio es mayor y con yacatas circulares. Esta es una circular y esta es una rectangular. Abajo se encuentra el patio. Al centro, la relación de Michoacán nos dice que era el sitio donde estaba un madero muy alto, donde descendían las deidades para convertirse en hombres. Entonces es una plaza central, yacata circular, yacata rectangular, pero vamos a ingresar por la parte de ahí abajo. Las personas que quieran subir no hay ningún problema, con mucho cuidado. Siempre les he dicho yo, pues ahora la vista es ver a Zacapu sin ustedes. Ahí está completo. Ok. Todo lo que es tierra, todo lo que alcanzan a ver ahorita de verde allá es todo el maíz que siembran las comunidades. Son miles de hectáreas de puro maíz. Y entonces, abajo de ese maíz se encuentran las ciudades más antiguas de Michoacán. Ya nos perdimos. ¿Posibilidades de que la civilización sí nos encuentre? Pásale, pásale. Aquí primero se van a encontrar ustedes mismos. No.
Esta es una yacata muy importante para nosotros porque tiene una casa arriba. Arriba vivía la persona que habitó el lugar. Entonces las yacatas que tenemos en estos sitios pues son muy importantes porque aparte de que tiene un cuarto, la parte de atrás es igual a esta. Y al centro tiene un agujero, por llamarlo así, que era donde estaban las ofrendas. Entonces es una yacata donde existen una dualidad, un hombre y una mujer. Y ahí se crea la vida. ¿Sí? Entonces estamos atrás, a los que preguntaban ahorita que si podíamos subir a la yacata grande, esta es la yacata grande, aquí comienza la yacata grande. ¿Sí? Y esto es el patio de la yacata grande. Pero hay algo más importante aquí, la constelación de Orión no pasa para allá. Los Reyes Magos pasan por aquí y van para allá, nunca pasan para allá. Entonces todo este sitio está ubicado en las constelaciones estelares, de tal manera en que sabemos en qué lugar estamos y en qué temporalidad estamos, depende del ciclo del año. Está de frente, aquí estamos al centro, ahí al fondo, ahí se acaba el palacio. Todo ese cerro que se ve de piedras, hasta aquella esquina. O sea, el puro llano es el palacio. Ajá, todo esto que vemos, todo es el palacio. Esa es la contención, y ahí para allá empieza la ciudad habitable. De ahí para acá, la ciudad de los dioses. Estas piedras son las que nos dan agua, son las que nos dan humedad, son las que nos dan vegetación, y que allá solamente estamos llegando con una botella de agua y consumiéndola como si nada. Digo yo, ¿a poco seremos tan tontos? Sí. ¿Sí? ¿A poco seremos tan tontos en no aprovechar todo lo que nos da la vida? Ahí fue cuando yo comprendí que, ay, es que va a llover, que llueva, vean cuántos necesitan agua. Y nosotros egoístamente le tenemos miedo al agua. Entonces llegó un momento donde cambió mi vida por completo, donde supe que si no había agua, no había alimento. Que si no iba yo a mover las manos para sembrar la semilla, nadie le iba a sembrar por mí. Y ahí cambió mi pensamiento en su totalidad. Ahora, pues, antes rendía un honor, ahora no solamente es un honor, sino una dignidad dentro del honor, que hace referencia a toda esta grandeza de los sitios. Y más, aún más saber, pues que vienen de familia, ¿no? Aún más saber que no solamente es el color de la piedra, ni el sitio, ni la tierra que te corresponde sembrar, sino que a lo mejor eres parte de todo esto y aún no te das cuenta que eres parte de todo esto. Chucho, digo Jesús, como si fuera Adal. ¿De qué es la nieve? Vamos a bailar. ¿De qué es? Chongos. Ah, te iba a decir que si era de pasta para hacer la comparación. Ah, pero sí está buena, ¿eh? ¿Está buena? Sí, a mí también me gustan esas sin gas. ¿Sí o no? Son los chidos. Eso. Quiero una cazuelita. Quiero una cazuelita. Pero de esas de las que me gustan, amigo. De las gratis. Ah, sí, claro. Esas que no cobran. Te voy a grabar un vlog, pero quiero mi nieve. No importa que No importa que seas bloguero. Dele por ahí, atiende a la señora. Dele su nieve, señora. Que le vaya bien. Bye. Bonito, jefe. Mira más, amigos, por aquí tienen lo que son las nieves. ¿De qué tienen las nieves, amigo? Hoy tengo lo que es café, yogur con frutas secas, yogur piña coco, un poquito de pasta, mamey, chocolate ferrero, guanábana, de beso de ángel, de chongos y picafresca. ¿Qué precio tienen? Está a 20 pesos la bolita. Vale, con pasta. Con pasta. A 20 pesos la bolita, igual se lo pueden combinar de dos sabores. Ok. Por ejemplo, estos. Por eso decían que medias bolitas. Va que va. Ahí como tal, entonces son 40. Ah, caramba. Pues estas bolas sí están grandes, amigo. Hay que venir aquí, está en Morelia. Empezamos con vainilla, el limón
y pasta. Posteriormente pues ya fuimos expandiendo un poquito más los sabores. Hasta ahorita tenemos alrededor de unos 84, 85 sabores en producción. Variamos dependiendo lo que nos solicite la gente. Por ejemplo, también en la temporada tenemos fruta que es de temporada, como el zapote, como el mamey, como la frambuesa, el arándano, y dependiendo de qué temporada estemos es como la producción. Nos ubicamos en el Puente de la Zarcita, en el crucero Salida Villa Jiménez, también conocido como el crucero de Jauja, y estamos también ahorita en el servicio a domicilio, llamándonos al número que no me lo sé. Ahorita se los dejamos el número. Se lo dejamos aquí. Nosotros nos acercamos por ahí y también vamos a eventos, para fiestas o eventos. Ya échanos un gritito y les cotizamos. Y bueno, ahora llegó el turno de visitar el Parque Ejidal La Angostura, que está ubicado igualmente aquí cerca de la laguna de Zacapu. El parque, la verdad es que se ve muy bonito, se ve como que es un parque familiar. El ingreso cuesta solo 5 pesitos. Bueno, eso fue lo que nos cobraron al momento de ingresar. Y pues lo primero que puedes notar es agua cristalina. Inclusive hay peces dentro de este estanque, que la verdad está muy muy padre esa parte de que aún puedan pues haber especies inclusive endémicas de aquí de Zacapu. Inclusive en la entrada también te venden así como unas bolsitas que traen alimento para los peces, para si quieres alimentarlos. Obviamente alimento especial. La bolsita, si no mal recuerdo, cuesta 10 pesos. La verdad es que el parque está muy bonito, muy familiar, y aparte se antoja como para una carnita asada o algo así. Resulta que son una de las aguas más importantes del país. O sea, contiene 58 minerales recién nacidos. ¿O cómo se hace esto? Acabamos de recorrer el palacio, el centro ceremonial. Allá cae el agua, se filtra por todas las piedras, toda la arena, recauda todos los minerales, y aquí está el resultado de lo que ahora hay. Pero yo los invito a que la prueben. Y ahorita un perro de aquel lado, ¿no? Pa' chuparse los dedos. Está chida. Y bueno, llegamos a la laguna de Zacapu. Como dato, la laguna de Zacapu es conocido como un sitio Ramsar. Ramsar pues básicamente es un convenio el cual protege y conserva los humedales que existen alrededor del mundo, y básicamente la laguna de Zacapu pertenece a ese convenio. Y aquí nos estaban esperando con una degustación de vinos de la empresa Vineto de aquí de Zacapu. Muy bien, pues yo soy Lupita Ramírez. Tengo 54 años aquí en Zacapu con mi familia, con la marca de Comex. Hace 4 años empezamos con la nueva marca que es Vineto. Es una tienda de vinos y destilados, pero nuestro objetivo principal es educar a la gente de Zacapu en el mundo del vino. Vendemos más destilados que vinos, pero nuestro objetivo es ese. Por eso hacemos este tipo de catas, de degustaciones, para que la gente lo pruebe. La gente a veces piensa que el vino es muy caro, y vinos hay de todos los precios, desde 100 pesos hasta 10,000, 20,000 euros, dólares, ¿sí? A final de cuentas, es probar y entrar al mundo del vino. Entonces, ¿qué hacemos en una cata? Revisar si el vino es correcto. Visual, con la nariz, olfato y degustación. ¿Puedes subir un poquito más la voz? ¿No me escuchan hasta allá? Ok. ¿Cómo vemos lo visual? Vemos que es un vino, está muy clarito, si se fijan. Por ahí tienen una servilleta blanca. Vamos a verlo así a 45 grados en la servilleta blanca, y ahí podemos ver si el vino es saludable. El vino, si se fijan, está clarito. Si tuviéramos un vino viejo, el vino estaría opaco. Entonces, eso es lo que podemos checar primero con lo visual. Otra cosa, para saber qué tanta estructura tiene nuestro vino, damos una vueltita así y vemos
Si da una vuelta o vuelta y media, ¿ustedes qué ven? ¿Vuelta y media? ¿Sí? Eso quiere decir que es un vino que no tiene tanta estructura, es un vino ligero. Ahora vamos a nariz. ¿Qué aroma encuentran? Frutas, cítricos. Ahora vamos a probarlo. El primer bocado es para limpiar la boca, ¿sí? Ahorita a lo mejor no nos supo tan bueno porque traíamos chicle, porque fumamos, porque tomamos café. El segundo bocado es el bueno. Vamos a ver, otra probadita y enjuaguen su boca con el vino de esta manera, miren. ¿Qué les pareció? Este es un vino ligero, recomendado para tomarlo como aperitivo o con alguna comida, no sé, pollo, sushi, con carnes, ¿sí? Pero es muy ligero para la carne. Aquí en el lugar en el que nos encontramos, lo conocemos como la Laguna de Zacapu. Es un sitio, es un área natural protegida y también es un sitio Ramsar, es decir, es un área natural protegida, pero a nivel internacional. Lo que pasa es que tiene algunas características que no tienen otros cuerpos de agua que lo hacen que entre dentro de esta categoría. Esta parte es realmente un humedal, es decir, es una zona que tiende a inundarse, pero dependiendo de la época del año, y es una de las pocas lagunas que se encuentran, o de los pocos cuerpos de agua que se encuentran dentro de una zona urbana, porque si pueden observar, pues realmente está ya rodeada por la ciudad. Algunas de las características importantes que tiene esta laguna es que principalmente la biodiversidad con la que cuenta es riquísima. Hay más de 100 especies de aves, hay especies migratorias que llegan más o menos en noviembre, se van en marzo, sobre todo son... Cuando ven que se está caminando su vino, hay que abrir ya las otras. Es una de las lagunas mejor conservadas en el centro del país y una de las características que tiene... los moscos. Aparte de los moscos, es que aquí viven algunas especies de un grupo de peces nativos del centro de México que se llaman godeidos. Es la laguna que tiene más cantidad de especies de godeidos, si no mal recuerdo son 7. Y dentro de estas 7 hay una especie endémica a la laguna que se llama Alotoca zacapuensis, en honor a la ciudad. Hay también otra especie de pez que se llama Anotropis grandis, es una especie muy emparentada con las carpas. Tenemos especies endémicas de, bueno, aquí los conocemos como chapos, es un crustáceo, un cangrejito. Y también tenemos uno muy importante que es el que nosotros conocemos como achoque. ¿Conocen los ajolotes? Sí. Es el primo de los ajolotes, que para mi gusto está más bonito que los ajolotes. ¿Mande? Más bonito que los de Pátzcuaro. Más bonito que el de Pátzcuaro. De hecho, igual ahorita en la siguiente explicación les hablo un poquito más sobre esta especie, pero también tenemos especies de reptiles, tenemos especies de anfibios como ranas, tenemos serpientes. De hecho, tenemos una pequeña cabañita que se llama la Casa del Achoque, en donde exponemos algunos de los ejemplares de organismos que viven aquí en la laguna. Todos son totalmente inofensivos. Hay algunas especies como una serpiente que es conocida aquí localmente como alicante, que llega a medir incluso 1,50 m, 1,60 m, y a mucha gente le da miedo, pero son totalmente inofensivos. De hecho, son muy importantes para el ecosistema porque controlan las poblaciones de roedores. También hay algunos mamíferos como tlacuaches, hay uno que le dicen onza, que es una especie es una comadreja, es un hurón, pero principalmente algunos de los organismos que se pueden observar de una forma un poquito mejor y más directa, pues son las aves. Nada más que aquí en este caso sí tendrían que llegar un poquito temprano, porque hay muchas especies de aves canoras, tenemos garzas, tenemos patos, y de hecho sobre todo también los servicios ecosistémicos que nos brinda esta zona, como por ejemplo amortigua el ruido, la temperatura es más agradable en esta parte. Entonces es una zona bastante agradable. Sobre esta parte es principalmente la zona recreativa. Aquí es donde llega la gente a comer, a platicar, tomar algo. Entonces sí es, digamos, una parte muy importante aquí de la ciudad. Hay aproximadamente, bueno, el promedio más o menos de profundidad de la laguna son 3 metros. No es que esté muy bajita, sino que en unas partes está un poco somera y en otras partes está más profunda. De hecho, esta parte de aquí es la parte más profunda. Ahorita tiene aproximadamente 14 metros. Y hay muchos veneros, que son zonas de donde
surge el agua, que son gracias a la parte volcánica y la parte arqueológica que tenemos aquí a mi izquierda, que es conocida como el Malpais. Y bueno, llegamos a el restaurante campestre La Constancia, que es donde vamos a degustar unos alimentos y también un poquito de mezcal para abrir el apetito. Bienvenidos a este su lugar que es Restaurante Campestre La Constancia. La Constancia nació de una idea familiar que ha trascendido ya durante bastantes años. Bueno, yo digo bastantes porque el restaurante ya tiene 15 años laborando. Entonces la idea es un concepto totalmente diferente en Zacapu. Hemos trabajado durante todos estos años pensando en que la gente tenga una opción más en Zacapu, de que vengan y disfruten un lugar que ha sido con mucho esfuerzo y mucho trabajo, que lo hicimos primero para nosotros, pero ahora es precisamente para compartir, para que la gente venga y tenga un espacio agradable donde pasar momentos familiares y de amigos. Pues nuevamente reafirmo la invitación y el recibimiento que hizo mi esposa. Para mí es un placer que ustedes estén aquí. Gracias. Creo que tienen su objetivo, tanto como nosotros, muy claro. Entre ellos es el conocer lo que hay en nuestra región más allá de Zacapu. Porque no se puede delimitar un municipio, es una región. Zacapu fue creada muchos siglos antes. En ese sentido, me gustaría que sintieran el día de hoy dónde están parados. Les voy a dar varios datos. Allá a la orilla de la barda pasa el Camino Real, donde pasaron los ejércitos insurgentes, realistas, donde pasó Iturbide, donde pasó Luciano Navarrete. A 2 kilómetros más allá estuvo el Palacio Nacional en el puerto de Tau. Grupo NAPES quiere interés en difundir su mezcal a través de ustedes. Es un mezcal 100% artesanal, el cual se hornea en el estado de el municipio de aquí de Zacapu, Michoacán. ¿Por qué Gran Monarca? Gran Monarca, perdón, es que ando un poquillo nervioso. Gran Monarca es el símbolo y el orgullo de las mariposas monarcas que habitan aquí en nuestro hermoso Michoacán. Es un mezcal que dura 8 años para su maduración en campos silvestres, 8 años para poder hacer este mezcal. Les vuelvo a repetir, es un mezcal 100% artesanal, el cual contamos con tres presentaciones, el cual es Tiata, Inaquidez y la combinación de ambas, ¿sí? Es horneado en hornos cilíndricos forrados por tabique. Tiene 2 destilaciones, el cual tenemos una destilación filipina, que es a través de olla de cobre y mortera de encino, ¿sí?
Tenemos nosotros 2 años en el local. Pues los invitamos a que degüsten. Tenemos de las 3 variedades, Cupriata, Mezclés y la combinación de ambas. Acuérdense mezcal para tiempos buenos y mezcal para tiempos malos. Son malos buenos. Y aparte, pues ahorita están en un tiempo bueno porque si hacen brillito se les va a bajar un poquito con el mezcal. Cuando crecimos, cuando nos desarrollamos, pues llegó un momento donde dijimos, bueno, todo lo que hablamos es cierto y en el mundo no existe esto. Y entonces empezó a caminar el paso del tiempo y empezamos a encontrarnos con toda la gente que nos interesa la cultura. Y luego nos empezamos a dar cuenta que todos teníamos la misma identidad y luego nos dimos cuenta que teníamos las mismas ideas y que todos queríamos plasmar las mismas ideas. Y lo digo yo muy orgullosamente, ¿no? Ya van 4 países que represento yo a mi cultura y a Zacapu. Cuando llego allá digo yo un día, Zacapu va a ser así de grande como cualquier país de cualquier otro lugar. Claro. Y ese día pues lo estábamos esperando con ansias y hoy aquí están los que pueden hacer grande ese día. Tenemos poca voz, las comunidades indígenas tenemos muy poca voz. En un ejemplo, no tenemos acceso a ningún medio de comunicación y eso lo podemos ver en cualquier lugar. ¿Sí? Ahora es el momento de comprender que ya está el acceso a la comunicación. ¿Cuál es la consecuencia a estos actos? Pues que ahora la gente va a entender que tenemos un centro ceremonial, que tenemos una laguna, que hay un parque para ir a sentarte, si quieres nadar, hay muchos lugares y eso solamente es un espacio pequeño sin salirnos de Zacapu. Hay que conocer los espinos, conocer Tarejero, hay que conocer Cauca, nos falta conocer, ni el 20% hemos recorrido tal vez de lo que se pueda mostrar. Entonces hoy sí digo yo y estoy plenamente orgulloso de verdad, porque pues a veces nos volteábamos a ver los pies y decíamos yo creo que no lo vamos a lograr. Ahí está. Sí, ya estamos. Gracias, Miguel. Y bueno amigos, así transcurrió nuestro primer día en Zacapu. Vámonos a descansar porque hay que recargar baterías para lo que sigue. Espéralo en el siguiente video.